Don José colocó este mensaje en la cortina de su negocio: no más impuestos, que no nos bajen la cortina. Nos vemos muy afectados con los precios y nos están inestabilizando con el punto de quiebre de que vamos a cerrar, ¿sí? Porque de por sí vendemos poco, trabajamos de lunes a domingo y a veces trabajamos de 12 a 14 horas diarias, ¿sí? Para medio solventar nuestros gastos y ellos no lo ven. Este gobierno nada más es, discúlpeme, pero para mí es impositivo. Así manifiestan su inconformidad los pequeños comerciantes ante el recién aprobado aumento al IEPS a diferentes productos. El IEPS es un impuesto que no ha servido desde el 2014 para nada, ¿sí? No lo han dedicado realmente a lo que es la salud. Es lo que buscan, que seamos informales, que no les paguemos impuestos, que no generemos, ¿sí? Eso es lo más difícil de esto. Y mientras tanto, la inseguridad va en aumento. Arturo es otro comerciante. Cuenta que además del esfuerzo por mantener sus negocios en pie, debe lidiar con los embates de la delincuencia. La semana pasada tuvimos un asalto. Entonces, no es sencillo ver que todo este esfuerzo esté valiendo la pena. Constantemente sus cámaras de seguridad captan cuando sujetos ingresan a sus tiendas, amagan a sus empleadas, se llevan el dinero de caja y escapan con total impunidad. Hemos sido golpeados con extorsión, asaltos y pues incluso extorsión de parte de las autoridades. Entonces por todos lados nos pegan. Yo genero empleos y pues voy a dejar de generarlos. Y me voy al comercio informal seguramente. Impuestos que solo afectan la economía familiar, que ahorcan a pequeños comerciantes y que al final no resuelven los problemas por los que fueron creados. Y ahorita es el impuesto del IEPS, al rato ¿qué va a ser? Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Dijeron hasta la saciedad que no habría nuevos impuestos. Repitieron hasta el cansancio que no habría aumento de impuestos. Mentiras las dos. Sí habrá nuevos impuestos y habrá aumento de impuestos el próximo año 2026. Arturo Herrera, qué gusto, Arturo, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo, gracias. Manuel. Muy buenas noches. Con Alicia y con Héctor. Aquí. Gracias, Héctor Saúl, diputado. Gracias, Héctor Saúl Telles, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches. Contento de estar con mis compañeros en esta mesa. Gracias, muchas gracias. Querida Alicia Salgado, ¿cómo estás, Alicia? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todos los jueves. Las mentiras, digo, si hiciéramos una lista no acabamos, pero lo escuchamos todos, Arturo, varias veces. Dijeron que no habría impuestos nuevos y ahí están impuestos nuevos y cobros adicionales y aumento en los impuestos. No, espérate tantito, también estamos manteniendo a los guachicoleros porque nos están cobrando el IEPS que no llega a las arcas. Entonces, que es un dineral. Es un dineral, ¿no? 600 mil millones de pesos había estimado la procuradora fiscal, ¿no? Exactamente. Ya después le dijeron que no, que mejor poquito, se guardara, sí. Un poquito más abajo. Mira, a mí lo que me preocupa realmente es que muchos de estos impuestos nuevos están muy escondidos, ¿no? ¿A qué me refiero con están muy escondidos? Los disfrazan con palabras tipo, pues estamos actualizándolos, ¿no? Diría cierta persona, no estamos creando nuevos impuestos. Y finalmente, creo que a veces subestimamos en México la cantidad de impuestos que pagan los trabajadores formales. A ver, ¿cuánto paga un trabajador formal? Alguien que nos está viendo, que cobra en alguna empresa su nómina, ¿cuánto le muerde el gobierno? Porque no es que los pagues, te los cobran, ahí te los llevan. Acabo de hacer una consulta, el último salario base de cotización del IMSS es de 623 pesos. Es decir, si tú quieres a una persona pagarle esos 623 pesos de salario base de cotización, en total serían unos 21,700 pesos, todo el costo. De esos 21,700, neto recibe el trabajador 14,000 pesos, 14,785 pesos. Estamos descontando IMSS, patronal y trabajador, estamos descontando el ISR, estamos descontando Infonavit, todas esas como prestaciones que son otra forma de impuestos para mí. Y estamos hablando de que cerca del 60% del salario bruto es lo que recibe el trabajador efectivamente. Es decir, cada trabajador en México trabaja 4 meses al año para el gobierno.
Así, de exacto. Así. Antes de consumir lo Antes que sea. todavía hay que ponerle el IVA, los nuevos impuestos, Exacto. el IEPS, o sea, es una barbaridad. O sea, más de los 4 meses. A lo que pagas de derechos y aprovechamientos. Todo eso. Porque además le disfrazan con unos... A ver, por ejemplo, va a ser un derecho a partir de 2026 por el que hay que pagar sacar a tu Claro. hijo del país. Hoy no se cobra un centavo. Si a tu hijo, adolescente, niño, niña, lo sacas del país, vas a tener que pagar, por ejemplo. Pues hay cosas que son a veces aberrantes. Yo lo comentaba aquí, que cuando tú lo ves en comparaciones internacionales, es impresionante la cauda de impuestos que se cobran en México. Y ha sido algo recurrente. Ahora, lo que te preocupa es que la carga está concentrada en una población específica, muy chiquita. El 52% del impuesto lo pagan los grandes contribuyentes, y no son más de 300. Es la realidad. Más de la mitad del total de impuestos Sí, en pero el país. esos contribuyentes generan aproximadamente, sin contar empresas públicas del Estado, por supuesto, generan aproximadamente el 32-33% de las cuotas obrero-patronales, y es sobre las que recargas la mayor parte de pues las reformas laborales. Y son las que ahora les estás queriendo Exacto. Aumentar cobrar lo de las 40 semanas. una que doble cuesta. tributación. Pero hay temas también, exacto, interpretas la tributación, no me debes el IVA, no te lo devuelvo, te lo regreso, y pues te cambio la ley ahora, ¿no? O sea, también es ese tema. Y el otro lo que dice es justamente Arturo Herrera. Yo veía un estudio que realizó recientemente la Concanaco, interesantísimo, sobre las razones. Es una encuesta que realizaron en 247 cámaras sobre las razones por las que la gente no prefiere seguir vendiendo en la calle y trabajando informalmente en lugar de establecerse, ¿no? Ese era el tema. Y el punto número 1 fue: porque pago muchos impuestos. No, sí, claro. Ahora, toda la población, Ahora, la no nada más pobre de pagas este muchos país, impuestos, te dan muy poco a cambio de ese pero la pago de población, impuestos. toda la población de este país paga 16% de IVA, con excepción de la franja norte, Sí. ¿no? 16% de IVA en todo lo que consumes. Pero luego hay estados de la República, casi ahora todos del mismo color, linda, como le dicen, Ajá. que están cobrando impuesto sobre impuesto al IVA, o sea, que están pretendiendo que alternativas de cobro de IVA estatales. Doble impuesto. Entonces tú, por ejemplo, hay algunos en el norte o en el sur, Campeche, así, que traen 8% adicional. ¿Cómo? Esa parte la tenemos que revisar todos, porque que nos sentimos en Estados Unidos y vamos a pagar impuestos estatales, pero pues no se te va a inundar cada vez que se te viene el rito por el lado y la persona que está ahí gobernando te dice que nada más se desvió tantito el río. Oye, pero además se sirven con la cuchara grande, Héctor Saúl, porque no solamente es lo que proponen y después no hacen, es lo que prometen. Exacto. Y la contradicción, pues, es más que obvia y evidente. De los propios legisladores que hacen cada malabar, a mí me da pendiente, a veces se va a desnucar alguno con las maromas que se avienta. Prometió este régimen desde un principio que no iba a haber más impuestos, que no los iban a subir y que no iban a crear nuevos impuestos. Bueno, todo eso fue una mentira. Eso lo dijo Manuel. desde el 2018 López Cuando Obrador. era una bandera de su campaña. Sí. Bueno, esa promesa se rompió. Actualmente, porque les falta dinero, Manuel, han hecho un dispendio obsceno de los recursos públicos de los mexicanos en muchas situaciones absurdas. Hoy están desesperados por rascar dinero de donde puedan. Se llevaron los fideicomisos, recordarás, se acabaron los fondos de estabilización. Hoy, ¿quién les queda? Pues voltean al contribuyente, voltean al ciudadano, voltean a los mexicanos para rascarles dinero de su bolsillo. ¿Cómo? Fíjate, hicimos un análisis de Voltean a todo. las pensiones. Bueno, pero hicimos un análisis de todo lo que modificaron en este paquete fiscal. Imagínate nada más, son 72 conceptos a la alza, 72. No puedo creer, es inaudito escuchar al régimen, a sus voceros, pues, a la presidenta, a los diputados, a los senadores, decir que no hay aumento de impuestos o que no hay 72. 72 entre derechos.
Entre multas, entre impuestos son 72 conceptos y unos totalmente absurdos, como bien decía Alicia, y lo que mencionabas tú. Bueno, hoy para que los niños, para que los jóvenes, que tal vez van a una competencia académica, una competencia deportiva o incluso por motivos de salud, tienen que pagar 294 pesos los papás para que puedan salir sus hijos del país. Eso Pero es no tan existía. absurdo y discrecional como si mañana deciden que todos los que tengan más de 55 años pagan 300 pesos porque se le ocurrió a alguien porque necesitan más dinero. Eso no existía, Manuel. Como no existía tampoco el impuesto, el absurdo también, de gravar el consumo de bebidas azucaradas con edulcorantes no calóricos, es decir, los de dieta, los light, todos esos que no tienen azúcar, pues También. los vamos a grabar, También. van a pagar 1.5 pesos por cada litro. Oye, ¿y no dijeron que iba a haber un fondo para la salud? Bueno, Porque lo dijo la presidenta. Dijo, Yo ahorita te voy a decir qué nos dijeron. vamos a cobrar más porque vamos a crear un fondo y con ese fondo se va a atender el tema de la salud. Pero si habrá más impuestos, nomás que no va a haber fondo. No va a haber fondo, además de que muchos de estos pretextos no son impuestos saludables, ¿no? Hasta lo dicen triunfalmente, es que estamos poniendo impuestos saludables, ¿por qué? Porque nos preocupamos por ustedes. Ahorita Alicia tocó un tema muy interesante, que es el de la base de contribuyentes muy pequeña. Y de los impedimentos, ¿no? Para entrar a la formalidad y que son muchos impuestos. A esto los economistas le llamamos la curva de Laffer, ¿no? O sea, si tú pones demasiados impuestos, mucha gente va a decir, pues, ¿sabes qué? Mejor me salgo de la formalidad y vuelvo acá. Y de esto quiero hablar particularmente con el tema de las bebidas y de todos estos impuestos, ¿no? Al tabaco, a las bebidas y demás, que dicen, es que es por tu salud. Un fenómeno muy nocivo que sucede y que lo estamos viendo es que cuando tú pones demasiados impuestos a un producto en particular, la gente resulta que le gusta mucho ese producto y no está dispuesta a pagar más por ese producto. Entonces, en vez de dejarlo de consumir, busca en el mercado negro. Estamos hablando de tabaco, estamos hablando incluso ya de dulces, porque recordemos que los dulces están grabados y tienen sus etiquetados. La gente puede conseguir dulces chinos aquí en México sin etiqueta ni nada y están desplazando, o sea, a los locales. O sea, el tema de los impuestos no solo está destruyendo el poder adquisitivo de la gente, sino que está destruyendo fuentes de trabajo. Está fomentando la ilegalidad y alguien se está llenando los bolsillos con la corrupción que genera esa ilegalidad. Porque por algún lado entran todos esos productos de manera ilícita, de manera ilegal. Evidentemente, de Como el contrabando. huachicol entraba. Pues sí. O entra. De contrabando. Yo creo que este es el centro de todo. O sea, si tú como país, como ciudadano de este país, en la cauda recaudatoria pagas... tienes la tasa más alta, 35% de IVA. El promedio lo puedes situar entre 22, 21%, que es ya el promedio salarial, ¿no? Este que te estabas dando la diferencia entre los 14,000 y los 21,000 pesos. Y luego le sumas el 16% de IVA. El costo de utilizar el 3% del IEPS que pagas por cada llamada telefónica o por la factura de la telefonía. El combustible. Que además ningún otro país, ni siquiera de América Latina, vamos, ni Cuba ni Venezuela lo tiene. Ya te la dije muy fácil. Luego, te pagas un IEPS contrario, es un IEPS contracíclico por la gasolina. Pues te explicas que tienen que que esté entrando contrabando ilegal si allá te está costando la gasolina más barata en Estados Unidos que en México, por el efecto del IEPS. Después tienes otro elemento. Tú pagas por las casetas que usas sin que tengas la seguridad adecuada en las carreteras. No hay videovigilancia. La seguridad ciudadana siempre es el tema número uno que más pesa. Aunque te digan que cae, la verdad es algo impresionante. Sí. Y la más, creo que sentida, el agua no llega limpia. Claro. La basura no pasa a tiempo. Hay muchas colonias que tienen que ir a formarse a todos lados. Y tú pagas aprovechamientos municipales, prediales municipales. O sea, suma la cauda de impuestos. Un dineral. ¿Y sabes cuánto es? Casi el 70%. 70%. De sus ingresos. 70% Pues de nuestros ingresos se van en pagos de impuestos, vas juntando en derechos, aprovechamientos. No es tanto lo que pides. A lo mejor no hacemos muchos trámites estatales, ¿no? Pero tú pagas predial,
¿Y cuántos pagan predial en México? ¿Quiénes están pagando predial? ¿Cómo está la regularización de la No, y con quiénes se ensañan, con quiénes se ensañan, porque Exacto, aquí exacto. hay doble vara, ¿no? Para medir. Mira, lo que tú mencionabas, Manuel, es México es uno de los países en donde la población paga más impuestos, y lo hemos escuchado, pero reciben muy poco a cambio. Hay mala infraestructura, hay una inseguridad tremenda en nuestro país. No hay inversión en salud. Los mexicanos están gastando en sus medicinas. Pero mira, con toda esta bola de calamidades, nos suben los impuestos para el 2026, porque es una realidad. Y mencionaba la presidenta, y lo dijo y lo anunció en sus mañaneras, este recurso adicional que va a llegar alrededor, fíjate, entre 75,000 y 80,000 millones de pesos que van a recabar ahora de los refrescos y de las bebidas light y las de dieta, incluso hasta de los sueros que se les da a los niños cuando están enfermos, porque también van a estar grabados, todo ese dinero dijeron que iba a estar etiquetado y que no se iba a tocar un solo peso, sino que era para atender la salud de los mexicanos, que está muy deteriorada. Nada más 44 millones de personas en nuestro país, lo dice el INEGI, no tienen hoy servicios básicos de salud. Es un desastre en materia de salud. Bueno, pues ayer que hubo comparecencia de la subsecretaria de Egresos ante la Comisión de Presupuesto, a pregunta expresa de tu servidor de decir, oiga, en el presupuesto que mandaron ustedes no viene una sola letra, no viene ni un solo párrafo en donde esté el Fondo de Salud. Lo vamos a proponer, subsecretaria. Invito a la mayoría, a los diputados del régimen, a que voten a favor. Estaba fácil que te dijeran que sí, pues era promesa de la presidenta. Exactamente. Y ahí lo que pasó es que nuevamente no le hicieron caso a la presidenta, porque la subsecretaria fue tajante. No va a haber Fondo de Salud. Dice que tenemos que pues creer... ya le habían puesto hasta montos, 70 y tantos mil, 80 mil. Dicen que tenemos que creer en su buena voluntad de que recurso y peso que entre se va a ir a salud. No les creemos, Manuel. Nos han prometido salud 7 años. Prometieron medicinas y tampoco hay. Nosotros vamos a proponer... No va a haber fondo de salud. No va a haber fondo de salud, nos lo dijo claramente la subsecretaria, pero lo vamos a proponer, Manuel. Y quiero ver a la mayoría oficialista cómo vota el Fondo de Salud para los mexicanos. Eso y una mentada a la madre es lo mismo. Hay otro tema que a mí me pareció muy interesante y creo que no se ha tocado lo suficiente porque no hay un acceso a los datos muy bien. Yo por lo menos estoy desconfiando un poco de los datos que ha presentado recientemente el INEGI en temas inflacionarios, que la gente ahorita está diciendo, oye, todo está carísimo y demás, pero si tú te vas... Si el dato oficial no coincide con la realidad que te encuentras. Pues no coincide con la opinión de la gente, ¿no? O sea, porque a veces es un poco difícil tener. Para el julio del 2024-2025 la inflación está, según el INEGI, en un 3.51%, que es unos 50 puntos arriba de su objetivo. Pero dicen, bueno, está controlada esta baja, pero si revisamos bien los datos, y fue algo que yo no he visto que se hiciera mucho, y te pregunto, Alicia, tú que eres colega en esta área, el consumo del año pasado, nacional, fue de 106.6. El consumo para julio de 105.8. Es decir, ha caído el consumo. Y ahí te va lo interesante. Sí. Pero también la actividad económica está en cero. A pesar de que cayó el consumo, en julio del 2024 se recaudaron 139,000 millones de pesos en IVA. Y este año se recaudaron 146,000 millones. Es decir, aumentó un 5.11%. Pues aumentó el IVA, pero bajó el consumo. ¿Te hace sentido eso? Pues que aumentan los productos, el precio. Es que sí. ¿Solo así? ¿Solo así? Solo porque te costaron cuesta más caro. Es que el IVA es un porcentaje justamente del producto. Entonces, 16%. Sí. Entonces, si aumenta el precio... Eso solo se explica si el precio del producto sube. Entonces, la tasa del 16 pues, crece también en proporción. Entonces el dato de inflación ahí te va. Está raro, ¿no? Haciendo una comparación, si usáramos esto como indicador inflacionario aproximado, porque todas las inflaciones son estimaciones, estamos hablando de que hay una inflación del 5% mínimamente, y eso que el dato está trucado porque hay muchos productos que todavía no tienen IVA, entonces no es posible saber qué tanto han subido de precio, pero mínimamente yo creo que... Alimentos, pero de cualquier manera es el factor que más crecimiento tiene en precios, ¿no? Y es lo que más siente la población, porque el índice de consumo de alimentos y mercancías básicas representa, incluyendo también transporte en esto, vivienda, salud,
te representa aproximadamente el 60% del gasto y consumo de bolsillo de las familias más pobres. Puede que en otros ingresos no, pero a la base que le estás diciendo que es mi pueblo consentido, pues tiene un incremento real y absoluto en lo que come, se viste. O sea, los apapachas en el discurso, por la realidad les estás golpeando. Tienes una merma de poder adquisitivo, eso se le llama en economía. Claro. Es la parte más importante cuando tu ingreso es disminuido por la inflación. Y sí, te pueden ¿Qué decir cantidad que... de mentiras nos va a ganar el tiempo? Pero ahí está, mira el reloj, tú lo estás viendo. No hay ni para dónde hacerse. Mira, lo que dice Arturo es bien importante. O sea, Ya cuando nos va la gente a la tienda, pues sabe que el producto ahí está la realidad, ahí está la realidad. Hay productos que han crecido hasta 100%. Héctor Saúl, gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Arturo.